Hoy vamos a tratar el tema del Cusco y la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, a propósito de la reciente movilización regional contra la anemia y la desnutrición que se realizó en Cusco la semana pasada y en la que se tomaron una serie de acuerdos, en la que participaron el gobierno regional, una serie de alcaldes provinciales y distritales de todo el Cusco, y tomaron una serie de acuerdos, entre ellos el de reducir anualmente 2 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil y 6 puntos porcentuales la anemia. Una meta que han generado una serie de debates. Ahí, digamos, vamos a analizar en el programa a través de una serie de entrevistas a representantes del gobierno regional y alcaldes qué opinan de esta meta, si estas metas, por ejemplo, les parecen metas relativamente modestas respecto a los altos niveles de nutrición y anemia infantil, si es que no se puede disminuir en mayor proporción la desnutrición y la anemia infantil, y por qué se han puesto estas metas que podrían decir tan modestas si no se han abordado metas más ambiciosas para avanzar más rápidamente en la reducción de la desnutrición y la anemia infantil. Esa pregunta la van a responder miembros del gobierno regional y alcaldes provinciales y distritales de Cusco a lo largo de este programa. Vamos a comenzar el programa para centrarnos y enfocarnos en cuál es la situación de la desnutrición y la anemia infantil en Cusco. Vamos a presentar un reportaje, un informe sobre ese tema, sobre cómo están los niños en Cusco respecto a la anemia y la desnutrición infantil. Entonces veamos ese reportaje. De acuerdo a la última encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2014, en la región Cusco, 1 de cada 2 niños sufre de anemia. Esto significa que en esta región hay más de 58.000 niños menores de 5 años afectados por la anemia. Y son cerca de 23.000 los niños de esta edad con desnutrición crónica. A nivel nacional hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia, y a pesar de los avances logrados, más de 420.000 con desnutrición crónica. Los niños con anemia o desnutrición ven seriamente afectado su desarrollo. Los niveles de anemia y desnutrición infantil en Cusco están por encima de los promedios nacionales. Cusco es la 6ª región del país con el mayor índice de anemia en niños menores de 5 años. En esta región, el 46,7% de los niños de esta edad, es decir, más de 58.000 niños, sufren de anemia. Entre los niños menores de 3 años, más de la mitad de ellos, el 56,3%, más de 42.000 niños, tienen anemia. En el país, 1 de cada 3 niños menores de 5 años, el 35,6%, y 1 de cada 2 niños menores de 3 años, el 46,8%, tienen anemia. Esta problemática se ha venido incrementando en forma preocupante durante los últimos 3 años. En Cusco, el último año, la anemia no tuvo mayor variación, se mantuvo prácticamente igual al año anterior. En el caso de la desnutrición crónica entre los niños menores de 5 años, aunque el último año esta disminuyó en la región Cusco al pasar de 20% en el 2013 a 18,2% en el 2014, el nivel de desnutrición crónica infantil en esta región sigue siendo mayor al promedio nacional, que es 14,6%. En Cusco, son cerca de 23.000 los niños menores de 5 años los afectados por la desnutrición crónica. A nivel provincial, los últimos datos oficiales disponibles sobre desnutrición crónica infantil son de la ENDES del año 2009. La ENDES no incluye datos de anemia a nivel provincial. De acuerdo a esta información, en el año 2009, de las 13 provincias de Cusco, la que tenía el mayor índice de desnutrición crónica infantil era Canas, con 64,2%. Las provincias de Acomayo y Paruro también tenían un nivel de desnutrición infantil superior al 60%. Y otras 2 provincias, Paucartambo y Quispicanchis, tenían a más de la mitad de sus niños con desnutrición. La provincia de Cusco tenía, para esa fecha, el menor nivel de desnutrición infantil en la región, con 20,7%. En el año 2009, el promedio regional de desnutrición crónica infantil en Cusco era 38,4%. Esa es un poco la situación de la anemia y la desnutrición crónica infantil en Cusco, es un poco la radiografía de cómo están los niños en Cusco respecto a estos 2 problemas. Hemos visto ahí que más de la mitad de los niños tienen anemia infantil, lo que significa que hay cerca de 60.000 niños menores de 5 años en Cusco que están afectados por la anemia. Hay cerca de 23.000 niños, alrededor de 1 de cada 5,
que tienen desnutrición crónica infantil. Frente a esta situación es que la movilización regional en Cusco contra la anemia y la desnutrición infantil, tanto las autoridades regionales, en la que participaron autoridades regionales, los alcaldes distritales y provinciales, la Dirección Regional de Salud y una serie también de representantes de la sociedad civil, se acordó como meta reducir 2 puntos porcentuales al año la desnutrición y 6 puntos porcentuales la anemia. Es sobre, digamos, la pertinencia de estas metas, si estas son unas metas adecuadas. ¿Por qué no se pusieron metas mayores teniendo en cuenta la grave situación de anemia y desnutrición en Cusco? ¿Por qué estas metas relativamente modestas fueron las que se adoptaron? Sobre eso es que vamos a conversar y analizar esa situación a lo largo del programa. Antes de pasar a las entrevistas de nuevo programa, hay que decir que en esta movilización regional que se realizó en Cusco el jueves, viernes y sábado de la semana pasada, hubo un amplio encuentro, un encuentro político-social entre miembros del gobierno regional y los alcaldes distritales y provinciales en la que se analizó la situación de la desnutrición y la anemia infantil en Cusco, cuáles son las políticas locales frente a este tema, cuáles son las carencias de estas políticas, y ahí fue que se adoptaron estas metas a las que hacíamos referencia. Pero en esta movilización también hubo un taller para gestores sociales, para gerentes de desarrollo social regionales y de las municipalidades distritales y provinciales, en la que se abordó el tema de cómo enfrentar de mejor manera el tema de la desnutrición y la anemia infantil, cómo hacer un seguimiento a todos los niños que nacen, qué herramientas se pueden utilizar para tener mejores políticas frente a estos problemas. Ahí se habló de herramientas como el certificado de nacido vivo y el padrón nominal como unas herramientas para poder hacer seguimiento a los niños desde que nacen y así poder identificar quiénes son los que tienen anemia y desnutrición y actuar frente a ellos y prevenir estos problemas. Eso fue parte de esa movilización. También hubo en esta movilización un encuentro, un conversatorio con periodistas locales para involucrar a los medios de comunicación en poner este tema de la anemia y la desnutrición infantil como una prioridad en la agenda local. Y finalmente esta movilización culminó el día sábado con una feria en la que se presentaron una feria gastronómica en la que se presentaron una serie de productos hechos valga la redundancia, con productos locales, una serie de alimentos hechos con productos locales que son, digamos, deberían ser usados para prevenir el tema de anemia y desnutrición infantil entre los niños. Eso es un poco lo que constituye esta movilización. Veamos ahora, decíamos, durante esta movilización entrevistamos una serie de miembros del gobierno regional y alcaldes provinciales y distritales sobre este tema. Veamos en primer lugar la entrevista que hicimos ahí a Javier Lastarria. Él es subgerente de Desarrollo Humano e Inclusión Social del gobierno regional, y con él conversamos y hacía un balance, conversamos al final de esta movilización, hacía un balance de lo obtenido en esta movilización contra la anemia y la desnutrición infantil, organizada por el Grupo Impulsor Inversión en Infancia y por el gobierno regional, que reunió, como yo decía, a miembros del gobierno regional y los alcaldes para discutir este tema. Hace un balance, expresa y nos dice, Javier Lastarria analiza cuáles son las razones para que Cusco tenga tan altos índices de anemia y desnutrición infantil, explica qué está haciendo el gobierno regional frente a este tema, qué planes tiene, qué acciones tiene prevista para enfrentar este tema, y también responde a la pregunta central de por qué se adoptaron la meta de reducir solamente 2 puntos porcentuales al año la desnutrición y 6 puntos la anemia, y si no consideran que estas metas son modestas y pudieron haberse puesto metas más ambiciosas. Sobre esos temas responde Javier Lastarria, subgerente de Desarrollo Humano e Inclusión Social del Cusco, en la siguiente entrevista. Veamos la entrevista. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde el gobierno regional, ustedes de la subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, sobre la movilización contra la anemia, la desnutrición infantil que ha realizado, ¿no?, el Grupo de Impulsión de Inversión en Infancia conjuntamente con el gobierno regional, que empezó el jueves y que culmina hoy sábado? Bueno, lo primero que tenemos claro es que en el Cusco los problemas de desnutrición crónica infantil y anemia son absolutamente muy preocupantes. Digamos, escandalosas las cifras que tenemos en desnutrición, 18.2%, ¿no? En países como Chile la desnutrición está en 1%, ¿no? ¿Y por qué creen que la anemia supera el 50% en Cusco? 56%. ¿Y por qué tiene esas cifras tan altas, Cusco, de nutrición, de anemia, que están por encima del promedio nacional, ¿no? Bueno, definitivamente la explicación de la anemia y de la desnutrición es multicausal. Hay muchas causas, pero definitivamente hay un descuido del gobierno central en no haber atendido a los lugares donde hay mayor pobreza. Provincias como Paruro, como Chumbivilcas, tienen índices que llegan de desnutrición crónica que llegan al 45, al 50%. Entonces, definitivamente es un problema que el gobierno regional lo está asumiendo como una de sus prioridades. Si nosotros no combatimos a la desnutrición crónica infantil,
poco o nada se podrá hacer después con estos niños en la educación, en su proyección como profesionales. Entonces es el momento de agarrar este problema como uno de los, digamos, problemas principales que va a enfrentar este gobierno del ingeniero Edwin Licona. Y ahí, en ese sentido, ¿cómo es esta movilización regional contra la desnutrición y anemia? ¿Cómo contribuye a afianzar esta prioridad en la lucha contra la anemia y la desnutrición y hacer un trabajo conjunto? Definitivamente hemos querido tomar esta semana, porque esta semana es la Semana Mundial de la Alimentación, como una especie de punto de quiebre para lo que va adelante. Y la movilización regional por el Día Mundial de la Alimentación, con el eslogan Anemia y Desnutrición Cero, ha tenido muchas acciones claves que creo para adelante van a ser significativas. Por ejemplo, nos hemos juntado con los gerentes de desarrollo social de todas las municipalidades provinciales. Junto al grupo impulsor se les dio una inducción a fin de que ciertas actividades las compartan directamente con sus alcaldes distritales. Y esa acción yo estoy seguro que va a tener efectos en el corto tiempo. Luego el día de ayer, el día viernes, estuvimos con más de 40 alcaldes provinciales y distritales. Igualito, consolidando políticas, acciones y lineamientos a fin de que estos en sus lugares sean repetidos, porque yo creo que la acción para combatir la desnutrición es una acción directa en el sitio, y el alcalde provincial y el alcalde distrital son claves en estas acciones. Y hoy día cerramos todo este conjunto de actividades con esta feria, una feria que ha tenido miles de asistentes y en el que están presentes la Dirección de Producción, la Dirección Regional de Agricultura, está la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Desarrollo Social. Eso tenemos que decirlo, la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional está comprometida decididamente a fin de derrotar a la desnutrición y a la anemia. Bueno, usted señaló que para la actual gestión el tema de la desnutrición, anemia, el combate a estos dos graves problemas es una prioridad. Y que además en esta movilización, este encuentro con más de 40 alcaldes provinciales y distritales de toda la región Cusco. Pregúntale, en esta sesión, ¿cuáles son las acciones concretas? ¿En qué acciones concretas se va, digamos, ver esta prioridad del gobierno regional para enfrentar anemia y nutrición infantil? Bueno, así, acciones concretas. La Gerencia de Desarrollo Social está ya articulando a fin de tener una persona que se encargue de monitorear todo lo que es saneamiento básico en los 110 distritos y en las 13 provincias. Si no hay agua, es difícil combatir a la desnutrición, es difícil combatir a la anemia. Entonces, esa es una acción que desde ya se va a hacer. Luego, la articulación con los gobiernos locales lo vamos a hacer de una plataforma virtual que lo que va a buscar va a ser hacer un seguimiento y monitoreo en los 110 distritos y en las 13 provincias de cómo va, por ejemplo, la cantidad de nacidos vivos, cómo va el trabajo de las postas médicas respecto a los nacimientos, y bueno, y toda una serie de indicadores que deben de actualizarse a diario, semanal y mensual. Eso nos brinda la información para tomar políticas permanentes en favor de la desnutrición. Y la otra actividad que creo que es clave es la articulación que estamos haciendo. Por primera vez estamos articulando este esfuerzo para derrotar a la desnutrición con la Dirección Regional de Salud, con la Dirección Regional de Educación. Estamos articulando con los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, estamos articulando con las ONGs, ¿no? Con las organizaciones no gubernamentales que se dedican a este tema de la alimentación y la desnutrición. Eso es clave porque en Cusco hay más de 30, 35, digamos, organismos no gubernamentales que han fijado su punto en este tema, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es agarrar las experiencias exitosas y consolidarlas. Estamos haciendo ese trabajo articulado con los organismos no gubernamentales y con la prensa. El trabajo de sensibilización es clave para derrotar la desnutrición y yo allí creo y estoy convencido que la prensa nos puede ayudar a llegar a esos hogares que tienen multimicronutrientes en sus casas y decirles cómo se debe usar, ¿no es cierto? A esos hogares donde hay que indicarles cómo tú la anemia la puedes derrotar en 3 meses.
¿no? Entonces, ese es, creo, el esfuerzo principal que está haciendo el gobierno regional y la Gerencia de Desarrollo Social, articulando para derrotar a este enemigo que es la desnutrición. Los alcaldes en esta movilización reunidos señalaron que ellos en su municipio, en su localidad, tienen mucha presión de la población por hacer mucha obra en fierro, cemento, hay mucha presión para hacer eso y que muchas veces eso lo distrae y no invierte en el tema de desarrollo humano. Esa misma presión se da a nivel del gobierno regional, también hay una presión para invertir más en obra física y no tanto en desarrollo humano. Por ejemplo, del gobierno regional, en la estructura del presupuesto, qué porcentaje, cuánto le dedican al tema de desarrollo humano, de inclusión social, a invertir en temas como de combate de desnutrición y anemia infantil. Bueno, eso es digamos, la expectativa de la población siempre busca algo concreto, ¿no? Ver carreteras, ver colegios, ver edificios. Eso no está mal, eso es bueno, pero lo que ningún gobierno, sea nacional, sea regional o sea un gobierno local, debe descuidar es el desarrollo humano, el factor humano. Si no se invierte en el elemento humano, poco o nada van a servir los colegios, poco o nada van a servir las postas médicas, ¿no? Y invertir en la población, en el desarrollo humano, es invertir para que no haya desnutrición, para que no haya anemia, invertir en la educación y en la salud. Eso es clave para que tengamos el elemento que utilizará pues las escuelas, el elemento que utilizará las carreteras, pero si no se invierte en ello, esos esfuerzos quedan prácticamente en la nada. ¿En cuanto del gobierno regional, qué porcentaje de su presupuesto lo invierte a todos estos temas de desarrollo humano que usted nos dice son una prioridad? Bueno, lamentablemente nosotros venimos somos una gestión nueva y de una u otra forma los esquemas del presupuesto están, digamos, previamente hechos, pero lo que queremos es darle un vuelco, ¿no? Porque la verdad que el porcentaje que se invertía en desarrollo humano era absolutamente ínfimo. ¿Ah? Estamos hablando de un 1% del presupuesto general. ¿Y con el vuelco que le quieren dar, a cuánto lo queremos llegar? O sea, en educación, por ejemplo, en el gobierno nacional se ha llegado a 3.8, ¿no? Nosotros creo que si invertimos un 5% en exclusivamente lo que es desarrollo humano, podremos dar un vuelco a lo que ocurría anteriormente y vamos a generar desarrollo en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Tenemos programas ahorita y eso es clave. La Gerencia de Desarrollo Social tiene programas destinados a la primera infancia, a los niños y a los jóvenes. Ese es, digamos, el espectro que queremos cubrir y ese es el espectro que queremos llegar, con educación, con salud, con agua y saneamiento, con programas que, digamos, refuercen su alimentación, con programas que refuercen su educación y con programas que los hagan productivos. Durante la movilización esta contra anemia y institución infantil, en la reunión con gobiernos regionales, los alcaldes provinciales y distritales que estuvieron, la Dirección Regional de Salud, tomaron de los compromisos que tomaron el compromiso de reducir la desnutrición en 2 puntos porcentuales al año y la anemia en 6 puntos porcentuales al año. Con los niveles de nutrición de cerca de 20%, un poco más de 18% y de más de 50% de anemia, eso implicaría que esta meta de desnutrición anemia cero se cumpliría recién más o menos dentro de 10 años, ¿no? Quería preguntarle, ¿cuáles fueron los criterios para establecer esta meta de reducir la desnutrición 2 puntos y la anemia 6? Si no cree que pueden ser alguna meta algo modesta, que si no se podría reducir más. Desde luego que son cálculos modestos, ¿no? Pero tenemos que partir de algo, digamos, aterrizado, ¿no? Aterrizado. Yo creo que la proyección inicial es bajar 2% de la desnutrición, ¿no? De tal forma que lleguemos al 10% del 2018 y la anemia 6% anual, estamos 56 y llegar más o menos al 32% del 2018. Pero esa es una proyección que ahorita la hacemos. Yo creo que al siguiente año, digamos, articulando los esfuerzos y generando un aparato de combate a la desnutrición y de combate a la anemia, esa proyección la vamos a subir. ¿Cree que estas son metas mínimas entonces y que en realidad con el tiempo de estas metas esta disminución puede ir por encima de esos 2 puntos, de esos 6 puntos de anemia? Yo le aseguro que el siguiente año, en un día como hoy esperamos, estaremos diciendo ya hemos cumplido lo que prometimos en 2015 y este año hemos duplicado la proyección. A eso vamos a ir, pero ahorita, digamos, prometer no es bueno porque ¿cómo ofrecemos metas si ahorita no se tiene todavía la articulación necesaria? Vamos a trabajar en este año en ese objetivo, en este año vamos a trabajar decididamente y repito, al siguiente año vamos con ya, digamos, elementos fácticos y elementos causales, es decir que
la proyección es mucho más de lo que habíamos prometido el 15 de octubre del 2015. Bien, fue esa entrevista entonces con Javier Lastarria, subgerente regional de Desarrollo Humano e Inclusión Social del Cusco. En este diálogo, el subgerente de Desarrollo Humano de la región Cusco, ahí admite que precisamente esta meta de reducir 2 puntos porcentuales de desnutrición y 6 puntos la anemia infantil anualmente en Cusco, es efectivamente, como decíamos nosotros, una meta modesta y espera, digamos, que lo que ellos han dicho es un objetivo mínimo a cumplir, es lo mínimo que debe cumplirse, pero que efectivamente puede reducirse más anualmente la desnutrición y la anemia infantil, y que espera el propio gobierno regional señalado ahí a través de Javier Lastarria, que espera modificar estas metas el próximo año, incluso duplicarlas, y que ya no se hable de reducir solamente 2 puntos porcentuales anuales la desnutrición, sino reducirla a 4 puntos porcentuales al año o más. Eso es un poco lo que señalaba Javier Lastarria en esta entrevista, reconociendo que estas primeras metas son metas modestas. Quiero leer algunos, antes de pasar al corte, algunos comentarios que nos llegan a través del chat, ¿no? Un comentario de Rocío Muñoz que dice: importante tema que hay que continuar tratando, como es el de la anemia y la desnutrición infantil. Después Raimunda dice: el problema del Cusco es muy grave con relación especialmente a la anemia. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de qué es lo que está haciendo el área de salud para combatirlo. Y Marielena Soto dice: en Cusco hay más de 44.000 niños menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica. ¿Qué está haciendo el gobierno regional para combatirlo? Y finalmente otro comentario también de Wilberto Pana, que dice: casi el 30% de niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica en esta región. Esta información no es nueva y viene causando graves daños a los niños. La pregunta es: ¿qué se necesita para combatirla? Bien, los datos, hay que decir que los datos según la ENDES, según la última ENDES del año 2014, que es la encuesta nacional demográfica y de salud familiar, que da los datos sobre desnutrición y anemia infantil a nivel nacional y región por región, en Cusco el nivel de anemia es un poco más del 18% y son alrededor de 23.000 niños menores de 5 años lo que tienen desnutrición crónica. Esto según las cifras oficiales del DNI a través de la ENDES. En el caso de la anemia, la cifra supera el 50%, está alrededor del 56%, y son aproximadamente 60.000 los niños menores de 5 años con anemia. Acá las preguntas que nos mandaban a traer el chat decía qué cosa es lo que hace el gobierno regional y que no se ven acciones de la Dirección Regional de Salud. Bueno, en la entrevista anterior, el Javier Lastarria, en representación del gobierno regional, hacía un recuento de las acciones que está haciendo, señalaba que el gobierno, esta gestión del gobierno regional espera incrementar el presupuesto para combatir anemia y desnutrición. En general, el presupuesto para desarrollo humano habló de destinar un 5% del presupuesto a este tema. Consideramos que ese 5% sigue siendo escaso, sigue siendo poco. Nos decía que anteriormente, hasta la gestión anterior, se dedicaba apenas el 1%, un ínfimo porcentaje para el tema de desarrollo humano. Señala que esta gestión lo espera elevar a 5%, pero consideramos que esto sigue siendo poco. Entonces, es en la entrevista anterior lo que decía Javier Lastarria, es un poco lo que está haciendo el gobierno regional, y que respondía a estas preguntas. Nosotros vamos en corte y luego del corte también tenemos entrevistas con 3 alcaldes distritales y provinciales del Cusco, de distintas zonas del Cusco, en que también responden un poco a las preguntas que nos envían del chat. ¿Qué se está haciendo para combatir la anemia? Los alcaldes dicen qué está haciendo el gobierno regional, qué están haciendo ellos mismos para combatir la anemia y la desnutrición, qué acciones están implementando en el municipio y cuáles son las principales dificultades que tiene, tanto en tema de presupuesto como en tema de coordinación con el gobierno regional y el gobierno local para luchar contra la anemia y la desnutrición infantil. Vamos a un corte y regresamos entonces con las entrevistas a los alcaldes distritales y provinciales del Cusco sobre este tema. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guagüita. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia.
La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175.000 niños. En Ayacucho hay más de 30.000 niños y en Loreto más de 60.000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Bien, nos siguen ya una serie de comentarios en el chat. Voy a leer uno antes de pasar a la siguiente entrevista. Nos escribe Carlos Murillo que dice: en el Cusco, Canas es la provincia que tiene el mayor índice de desnutrición crónica infantil con cerca de 64%, siendo la cuarta provincia con un gran nivel de desnutrición crónica infantil. Canas debe ser declarada en emergencia en la región cusqueña. Efectivamente, estos altos promedios, a veces los promedios regionales en Cusco, que ya son altos esos promedios regionales de nutrición de cerca de 20%, oculta esas realidades bastante más graves en determinadas provincias, como aquí Carlos Murillo que nos escribe, dice que en Canas está por arriba del 60% la desnutrición crónica infantil, que es efectivamente un nivel alarmante de desnutrición. Creemos que no solo Canas, sino toda la región del Cusco, en general el país debe ser declarado en emergencia, debe ser declarada el tema del combate contra la desnutrición y la anemia infantil como una prioridad en Canas y en toda la región Cusco y en general a nivel nacional, ¿no? Y hay otras regiones que tienen también niveles tan altos como Canas. Vamos a ver más adelante en la entrevista, por ejemplo, en el programa, una entrevista al teniente alcalde de la provincia de Canchis que nos da una cifra muy similar a la de Canas de altísimo nivel de desnutrición en esta provincia cusqueña de Canchis. Así que digamos, el problema es grave, efectivamente es grave el problema de desnutrición y anemia infantil en Cusco. Pero también hay algunas experiencias exitosas, algunas experiencias importantes sobre lo que se puede hacer desde, por ejemplo, la municipalidad para reducir la desnutrición y anemia infantil. Una de esas experiencias que fue presentada en esta movilización regional contra la desnutrición y la anemia infantil en Cusco fue la experiencia en el distrito de La May, que es un distrito de la provincia de Calca, en donde desde la gestión municipal se avanzó significativamente en reducir la desnutrición y la anemia infantil. El alcalde del distrito de La May, digamos, que encabezó este combate contra la desnutrición y la anemia infantil, esta experiencia exitosa, fue el señor Guido Álvarez, que ahora es alcalde provincial de Calca. Y entonces entrevistamos a Guido Álvarez para que nos cuente cuál fue, digamos, las acciones, cómo así, qué se hizo desde su gestión en el municipio de La May para reducir la anemia y la desnutrición, para conocer un poco esta experiencia exitosa y cómo se puede replicar, y le preguntamos también qué está haciendo y qué va a hacer ahora como alcalde provincial para replicar llevar esta experiencia exitosa en el distrito de La May ya a nivel de toda la provincia de Calca. Entonces vamos a la entrevista con el alcalde Guido Álvarez, alcalde provincial de Calca. Estamos con el licenciado Guido Álvarez Chávez, él es alcalde provincial de Calca y anteriormente fue alcalde distrital de La May. Precisamente durante la movilización regional en Cusco contra la anemia y la desnutrición infantil, en la que ha participado el alcalde Álvarez, se puso el ejemplo de lo que se había hecho en el distrito de La May para combatir la desnutrición y la anemia infantil como un ejemplo de buenas políticas locales que podrían seguirse y replicarse en otros distritos. Entonces le vamos a preguntar al alcalde Álvarez que nos cuente precisamente cuál fue esa experiencia en La May que permitió, digamos, un importante éxito, conseguir importantes logros en la reducción de la anemia y la desnutrición infantil. Bueno, muy buenos días a nuestros oyentes a nivel nacional en este caso. Primero, que esta experiencia de la protección de la primera infancia, la atención prioritaria a la familia, a la persona humana, fue pues prácticamente un trabajo sostenido que parte de un espacio de concertación pública que la MAI tiene, un plan estratégico que está basado en la primera infancia, y también hemos contado con la cooperación de ONGs como Visión Mundial, lo que tuvo su sede en la MAI, y la ONG Arariwa también, que hizo prácticamente trabajos ya anticipados en cuanto a organización,
y participación ciudadana y todas esas cosas. Entonces, lo que nosotros en este caso, cuando asumimos el cargo el año 2003, asumimos con todo ánimo el trabajar el desarrollo humano con preponderancia en la atención prioritaria a la infancia. En esto nosotros lo más importante es que hubo voluntad política en la gestión del Consejo. Se priorizó el tema de infancia, el tema de lucha contra anemia y desnutrición fue una prioridad de su gestión. Justamente el plan estratégico, nuestra visión de desarrollo del distrito está basado pues que el centro de atención es la persona, la familia y con preponderancia en los niños. Y para esto naturalmente nosotros teníamos que saber en qué situación se encontraba la niñez, la infancia en nuestro distrito. Para ello se han hecho reiterados levantamientos de información de línea de base. Con esa información hemos podido trabajar estrategias diversas como seguridad alimentaria, trabajo con madres gestantes, con promotores de salud, el acompañamiento técnico de UNICEF, que debo agradecer infinitamente que ellos han sido parte de esto, igual que Richard y ello con una ONG parte de Visión Mundial. ¿Cuáles fueron esas acciones, Juanita? ¿Con qué consistió esa política que permitió reducir la desnutrición y anemia infantil en la MAI? Uno, que hemos dicho, tenemos que alcanzar a todas las comunidades del ámbito distrital agua segura, agua saludable, atención en sus servicios de saneamiento básico. Otro, seguridad alimentaria, mejorar también su capacidad productiva en cuanto a hortalizas, en cuanto a productos animales menores y crianza de sus animales también. Y por otra parte también la capacitación, primero la sensibilización a la comunidad, a los líderes sociales, formación de promotores de salud, y a ellos con esta sensibilización se les ha hecho conocer que el tema de la desnutrición es un tema letal para la humanidad. En ese sentido nosotros con ese trabajo hemos también empezado prácticamente la experiencia de trabajar con madres consejeras, con promotores de salud a través de centros de vigilancia. Creo que el tema de los centros de vigilancia, nosotros en la MAI somos uno de los primeros distritos que ha instaurado esta estrategia de acompañamiento a la madre gestante, a la madre lactante, para que pueda dar atención a la primera infancia, a la gestación, a través de los controles prenatales, a través de la asistencia a los puestos de salud en sus primeros 3 años de vida. Y también en esto ha tenido mucha participación el hecho de haber el liderazgo comunal, la participación, el involucramiento mismo de la comunidad, porque también había que paralelamente trabajar el alcoholismo para bajar violencia familiar, y la violencia familiar sabiendo que provoca desequilibrio familiar, provoca abandono, provoca el alcoholismo que provoca abandono, enfermedad, muerte. Entonces todos esos factores externos, indirectos, también tenían que ver. Entonces es lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora. ¿Ustedes llegaron cuál era el nivel de desnutrición de anemia infantil que había en la MAI y con la política, estas acciones que ustedes realizaron, a cuánto se ha reducido? Mire, nosotros hemos encontrado en un levantamiento de base de información hasta un 60% de desnutrición crónica infantil. Entonces nosotros lo que hemos hecho es un trabajo sostenible y tratar de bajar a 48, después hemos dejado el año 2009 en un 36%, que para mí es un dato real. A pesar que en las estadísticas que muestra el INEI no estamos con esa cifra y aparecemos... ¿Cuál que dice el INEI? Bueno, exactamente no recuerdo, pero ahora ya aparece en la región del Cusco entre el 24 y 25%, que no es así. ¿Usted cree que la cifra del INEI están subvaluando la real dimensión de la desnutrición? No, es que no hay estrategias adecuadas para el levantamiento de esta información. ¿Por qué? El INEI hace prácticamente práctica en esos documentos lo que el Ministerio de Salud toma en cuenta a los niños y gestantes que asisten al centro de salud, pero la gran mayoría no asiste y es la gente más vulnerable a estos males. Ahora, en la MAI me dijo que habían reducido de 60 más o menos 36%, se acerca a la mitad al 2009. Sí. ¿Cómo está ahora la situación en la MAI? Bueno, dejé un periodo de gobierno. A veces las voluntades políticas son fundamentales para estas cosas. Parece que ha habido un ligero aguante, un ligero mejor dicho, diremos así, latencia en el trabajo, no se ha intensificado. Y ahora yo soy alcalde de la provincia de Calca, hemos encontrado un trabajo muy incipiente en este tema. A nivel provincial. Ahora, y eso, te quería preguntar, el trabajo incipiente, ¿cómo se va a replicar la experiencia? Porque entonces, aquí en se habló de replicar la experiencia de la MAI. ¿Cómo replicar la experiencia de la MAI ahora a nivel provincial en Calca? Siempre he encontrado yo un poquito de
falta de compromiso del Ministerio de Salud, porque yo he estado trabajando, asesorando este proyecto en muchos lugares. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, que son buenas, pero que a veces no se ponen en práctica, pero que como nosotros tenemos la estrategia de haber aprendido desde sus inicios, la estamos aplicando a través de los centros de vigilancia comunitaria, donde la madre gestante, el niño menor de 3 años, asiste permanentemente a recibir sesiones de estimulación temprana. Las madres reciben estimulación, mejor dicho, sensibilización en cuanto a la vida saludable, lavado de manos, viviendas saludables, el afecto y todo eso. Entonces, estamos en eso. Hoy estamos nosotros participando en un concurso nacional de Fondiprel para poder sacar un financiamiento exclusivamente para este fin y poder abarcar nuestro trabajo a los distritos de la provincia de Calca. Ahora, ¿cuál es el nivel de desnutrición, de anemia en Calca y cuál es la meta de su gestión, digamos, en estos 4 años de gestión, a cuánto la esperan disminuir? Está por encima del 26-28% actualmente, sí. Entonces nosotros queremos bajar en este año 1 punto, 2 puntos, que ese es lo que se puede lograr. No es cierto que se puede lograr 10 puntos, 8 puntos. ¿Por qué no se puede bajar más de 1 o 2 puntos? Porque los niveles de sensibilización que estamos haciendo y los niveles también de atención en cuanto a seguridad alimentaria todavía no están en posición ahí, no lo tenemos todavía prácticamente instalado lo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, en cuanto a crianza de animales menores, en cuanto a... Entonces, no pasa por un discurso, pasa por actividad y pasa por sensibilización. Al final de su gestión, ¿en cuánto espera bajar la anemia y la desnutrición? Bueno, yo espero bajar en unos 8% de lo que estamos encontrando ahora, que para mí sería bastante considerable e interesante llegar a esta meta. Para eso necesito el compromiso del Ministerio de Salud y también necesito yo fortalecer las capacidades de mis funcionarios, necesito sensibilizar más y más a la población, necesito implementar proyectos de saneamiento básico donde el componente sea siempre el agua segura para evitar parasitosis, para evitar anemia, para evitar la diarrea que conduce a la desnutrición. Ahora, en esta movilización regional contra la anemia y desnutrición, los alcaldes expresaron, coincidieron en decir que era importante y que ahí había una deficiencia en la articulación entre los municipios, el gobierno regional, la Dirección Regional de Salud, el gobierno central. ¿Cómo usted como alcalde, cómo está funcionando esa articulación y, digamos, cómo mejorarla para mejorar la efectividad de las políticas contra la anemia y la desnutrición? Por lo menos yo sé que el gobierno regional desde hace 12 años atrás, que yo sepa, porque yo era regidor en aquel entonces, o alcalde primera vez, mejor dicho, ya encontré, por ejemplo, había un proyecto que se llamaba Lucha, no sé, por la primera infancia, algo así, era un proyecto, pero que quedó en nombre, que se financió pero nunca se ejecutó. El siguiente gobierno igual. Lo que falta es acá que alguna entidad del gobierno pudiera hacer labores de formación de capacidades en cuanto al desarrollo humano. Faltan maestrías, faltan diplomados que específicamente orienten a gerentes de desarrollo social, orienten a alcaldes, orienten a funcionarios para que puedan ellos trabajar de manera práctica. Ahora, el desarrollo humano, el desarrollo social no es una prioridad en la gestión de la mayoría de alcaldes o autoridades regionales. Lamentablemente los gerentes de desarrollo social asumen a veces, asumen en este cargo para cumplir actividades sociales, o sea, hay actividades sociales, aniversarios, hay que quizás atender casos de enfermedades, discapacitados, esas cosas, ¿no? Pero a la esencia misma, atender sosteniblemente la educación y la salud, no se hace eso, no se conoce eso. Entonces, por lo tanto, hay necesidad de eso. Inclusive yo pediría que en las futuras elecciones municipales y regionales y nacionales también tuviera que haber una especie de participación a través de un diplomado de formación de políticos. O sea, no es bueno que cualquiera que sea un líder político, social, no sé lo que tenga que ser, pueda postular, sino tiene que tener algunos conocimientos básicos sobre gestión pública, sobre ideas sostenibles de desarrollo, sobre planes estratégicos, sobre planificación. Esas cosas deberían ser casos fundamentales para que el pueblo pueda dar su paso realmente y la población también a ese nivel ser sensibilizado, porque es cierto también que la población en su 80% simplemente no entiende estos conceptos. Demanda más obra en y ellos exigen pues la ejecución generalmente de obras de infraestructura física, como quieren ver ellos las plazas, los parques, los colegios renovados, pero aún no les importa
quién estudia en esos centros educativos. O sea, no se fija, cuando construye un colegio, no se fijan ellos en el mismo sujeto de la educación, sino en la infraestructura, en los colores, en el diseño. Bien, vamos a un nuevo corte y regresamos luego al corte con entrevista a otros alcaldes de otras zonas del Cusco. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. ¿Te has preguntado qué puedes hacer para proteger nuestro medio ambiente? ¿O cuántas especies hay en peligro de extinción en nuestro país? Cuidar del medio ambiente, la naturaleza y del continente no es una tarea futuro, sino un trabajo y responsabilidad de todos hoy. Soy Tamara Padilla y los acompañaré todos los viernes a las 11 de la mañana en El Medio Ambiente, sus derechos y yo. Un espacio para la preservación del medio ambiente, promovido por la Fundación Albatros Media y la ICF, International Community Foundation. Pasen la voz y conéctense a través de Salgalú TV. Comunicación que nos acerca. Bien, nos siguen llegando más comentarios en el chat. Voy a leer uno más antes de pasar a la siguiente entrevista con otro alcalde del Cusco. Llega un comentario de Julián Carreño que dice: en el distrito Omacha, provincia de Paruro, es donde 4 de cada 5 niños sufren de desnutrición y otros 20 distritos de la región cusqueña tienen este alto índice de desnutrición crónica. Es necesario y urgente que esta región andina asuma esta responsabilidad si es que no quiere seguir teniendo generaciones en desventaja. Efectivamente, como dice Julián, Omacha es el distrito, hay 4, como él dice, 4 de cada 5 niños con desnutrición, 80% de desnutrición crónica infantil, un altísimo nivel de desnutrición, y Omacha es el distrito de todo el Perú con el mayor índice de desnutrición crónica infantil. Es el distrito que mencionaba Julián Carreño, Omacha en Cusco es el distrito del Perú con el mayor nivel de desnutrición crónica infantil. Con esos altos niveles de desnutrición crónica infantil, refuerza una vez más la necesidad efectivamente de que el combate contra la desnutrición y también contra la anemia sea una prioridad en la región, y es de esperar que ese compromiso asumido por el gobierno regional y por los alcaldes distritales y provinciales de distintas zonas del Cusco, de todo el Cusco, para efectivamente asumir como una prioridad la lucha contra la desnutrición y la crónica infantil, sea un compromiso que se vea en las acciones, que no sea un compromiso que quede solamente en el discurso, en el papel, sino que sea que esa prioridad se refleja en acciones concretas que hay que ver, como decía Julián, urgente, que son urgentes tomar en Cusco. Y con esos altos niveles de desnutrición crónica infantil, efectivamente una propuesta de reducir solamente 2 puntos porcentuales anuales es, como decíamos al inicio del programa, una meta modesta, y es esperar que como una meta modesta que lo reconocí en la entrevista que le hicimos Javier Lastarria, el subgerente de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la región Cusco, reconocía que era una meta modesta, y esperar que se cumpla lo que él nos decía de que este es solamente una meta inicial mínima, y que esta meta va a ser duplicada o va a ser incrementada significativamente, y que para el próximo año por lo menos esperan duplicarle y ya no hablar solo de 2%, sino de por lo menos 4% de reducción anual, y así seguir incrementando esta meta, porque como nos decía Julián Carreño, es urgente tomar acciones en Cusco, donde los niveles de nutrición regionales son altos y donde hay distritos como Omacha donde 4 de cada 5 niños tienen nutrición crónica.
Ahora damos la entrevista con el alcalde de otro distrito del Cusco que también tiene serios problemas de desnutrición y anemia infantil, que es el distrito de Huayopata, en la provincia de La Convención. Conversamos con su alcalde, con el señor Richard Guzmán, que estuvo en esta movilización. Y a Richard Guzmán comenzamos le preguntamos cuál es la situación, ¿no? Cómo ve él la situación de la desnutrición crónica infantil en el Cusco y cómo ve él como alcalde qué están haciendo las autoridades para enfrentar este tema de la desnutrición crónica infantil. Sí, efectivamente las autoridades están asumiendo como una prioridad o no, qué tanto se está invirtiendo en desarrollo humano, cómo se están utilizando, por ejemplo, los recursos del canon que varios distritos del Cusco tienen, si se están utilizando o no para enfrentar el problema de la desnutrición crónica infantil, qué se está haciendo con esos recursos. Entonces vamos a la entrevista con el alcalde Richard Guzmán del distrito de Huayopata, la Convención, que comienza contándonos, respondiendo a esa pregunta de cuál es la situación de la desnutrición y la anemia infantil en su distrito y qué ve él que están haciendo las autoridades en general en Cusco para enfrentar este problema. Creemos que es una responsabilidad de todas las autoridades el buscar la calidad de vida de nuestra población, porque nada sirve tener infraestructuras, pistas, veredas, edificios si la población no está debidamente nutrida. La nutrición en nuestras poblaciones es altamente abandonado, prácticamente hablando en la provincia de La Convención, a pesar de que se tiene bastante recurso del canon sobre canon, no se invierte para nada en lo que es el desarrollo de capacidad humana, ¿no? ¿Y por qué no se invierte los recursos que tienen, no se invierten en desarrollo humano? Creemos que es la falta de empoderamiento de la autoridad. En ese caso, yo como alcalde del distrito de Huayopata vengo desarrollando un proyecto de nutrición orientado para nuestra población de 0 años hasta los 13, 14 años. Estamos atendiéndolos muy directamente, visitándolos casa por casa, sector por sector. Es una intervención integral. Realmente contento a que este proyecto a nivel de la región, del gobernador regional, se pudiera impartir a toda la región, ¿no? ¿Cómo ve usted como alcalde lo que se hace en otros distritos de su provincia, en La Convención y en otras zonas del Cusco? ¿Qué tanto se invierte, qué tanto se trabaja por la primera infancia, qué tanto se invierte en luchar contra la desnutrición y la anemia infantil? ¿O considera usted que es un tema que está de alguna manera relegado? Definitivamente es ignorado por mucha de nuestra población. Mucha gente no quiere entender que es sumamente importante el trabajar en el desarrollo humano, porque la gente exige obras. Yo soy cuestionado por el desarrollo de ese importante proyecto en mi distrito, porque la gente quiere ver infraestructura, quiere ver hechos, pero más no, digamos... ¿La gente lo presiona por más de obra de infraestructura antes que invierta en desarrollo humano? Una verdad que yo estoy enfrentando en la actualidad, siendo en algún instante obstaculizado por alguno de mis regidores también, porque yo soy personal de salud por ahí que entiendo y digo, este proyecto tiene que ir adelante, no debe de nadie obstaculizar, porque trabajar con el cambio de la persona, con la actitud de la persona, de los padres, las madres, los niños igual que deben de ser orientados, tratados bien, pues no es de noche a la mañana, es todo un proceso y creemos que debemos asumir las autoridades la responsabilidad de que nuestro pueblo debe de recibir la atención del gobierno ya con proyectos productivos, proyectos de nutrición o desarrollo humano, ¿no? En la situación del Cusco, más de la mitad de los niños a nivel regional, como promedio regional, más de la mitad de los niños tienen anemia, entonces cerca de 60.000 niños menores de 5 años sufren de anemia, más del 20% tienen nutrición, hay alrededor de 23.000 niños menores de 5 años con nutrición crónica, es una situación preocupante. ¿Cómo está la situación en su distrito? ¿Tienen identificados ustedes a los niños con anemia, con desnutrición? ¿Qué cosa concreta están haciendo ahí para hacer un poco lo que se dijo en este taller, utilizar estas herramientas como el certificado de nacido vivo, el padrón nominal, para dar seguimiento diario, seguimiento permanente a los niños? Se está cumpliendo con estas indicaciones. Todo el equipo de profesionales quienes trabajan en el desarrollo de ese proyecto son personal de salud. Efectivamente, el proyecto tiene varios componentes, como son los huertos familiares, la crianza de animales menores. Creemos que una vez ya levantado la línea de base de
la desnutrición crónica en Huayopata, que equivale a un aproximado de 40% de la población infantil. ¿Y en anemia es similar? Similar, es la cifra ¿Eso similar. significa que cuántos niños en su distrito tienen anemia y desnutrición? De los casi 300 niños que tengo en Huayopata, equivale a casi 70 niños que estarían con desnutrición crónica y anemia. ¿Esos niños están recibiendo algún tipo de atención del municipio? Bueno, primeramente con lo que es el vaso de leche. Los estamos también orientando a través del mismo proyecto con la intervención de los fogones mejorados, sus huertos familiares, que el personal de salud va cada día orientándolos, insistiendo lo que es en el lavado de manos, la alimentación correcta para esos niños, ¿no? Por último, ¿cuál es la meta que tiene como alcalde reducir en cuanto en su distrito la desnutrición y la anemia? Me dice que ahora es algo de 40%. Cuando usted deje la gestión, está en su primer año, dentro de 3 años, ¿en cuánto espera haber disminuido la desnutrición y la anemia en su distrito? Por lo menos queremos lograr alcanzar, disminuir de un 40% a un 10% por lo menos, eso es el objetivo, ¿no? En ambas cosas, en desnutrición y anemia. Definitivamente, en ambas cosas. Bien, ahora vamos a un último corte y regresamos con la parte final del programa con la entrevista a otro funcionario municipal. En este caso vamos a entrevistar al teniente alcalde de la provincia de Canchis, que también habla sobre la situación, la complicada y la difícil situación en esta provincia de Canchis respecto al tema de desnutrición y anemia infantil. Vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175.000 niños. En Ayacucho hay más de 30.000 niños y en Loreto más de 60.000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Bien, antes de pasar a la última entrevista del programa, quiero leer algunos comentarios que nos llegan a través del chat, unos comentarios finales de Ernesto. Ernesto escribe y dice: esa cifra de Omacha se refiere a la cifra de ese 80% que vimos sobre la desnutrición crónica infantil en este distrito del Cusco, es del año 2009. Sin embargo, los datos del año 2015 del 100 disminuyen considerablemente ese porcentaje en Omacha. ¿Tanto ha podido reducir el índice de desnutrición? Si fuera así, debería ser considerada como una experiencia exitosa. Efectivamente, los datos estos del 80% que señalábamos nosotros y a los que se refería también Julián Carreño cuando escribió y comentó que 4 de cada 5 niños en Omacha tienen desnutrición crónica, son del 2009, de la ENDES del 2009. El problema es que finalmente estos datos de la ENDES del 2009 son los últimos datos que existen a nivel provincial y distrital a nivel nacional. Ahí hay un problema. La ENDES ha actualizado sus cifras hasta el 2015 a nivel regional, nacional, pero no a nivel provincial y distrital, donde los últimos datos disponibles son los del 2009. Por eso citamos ese dato
del 2009, y solamente por eso ese dato del 2009, el último dato oficial para el distrito de Omacha y a nivel provincial, es que citaba la persona que nos escribía. Dicen esto que con el 100 eso ha disminuido significativamente. Hemos revisado las cifras del 100. El 100 es un sistema también de medición de desnutrición y anemia infantil del Instituto Nacional de Salud, que pertenece al Ministerio de Salud. Ahí dice que efectivamente, según el 100, para el año 2015 la desnutrición crónica infantil en el distrito de Omacha, menores de 5 años, sería de 47%, es decir, significativamente menor a ese 80%, pero todavía bastante alta. Ahora, hay que aclarar que el 100 mide la desnutrición crónica infantil solamente entre aquellos niños que van a los centros de salud a ser atendidos. Es decir, respecto a la totalidad de niños que van a un centro de salud a ser revisados, el 47% de los niños de Omacha que fueron a un centro de salud tienen desnutrición. Pero el 100 deja fuera de su medición a aquellos niños que no van a los centros de salud y que pueden tener desnutrición. Por lo tanto, es una cifra, no tiene el nivel de exactitud que tiene la cifra de ENDEN, que mide la desnutrición entre todos los niños, porque el 100 solamente mide el nivel de desnutrición entre aquellos que son atendidos en los centros de salud, y sabemos que en muchas zonas del país, especialmente en distritos rurales, como es el caso de Omacha, por ejemplo, muchos niños no llegan a los centros de salud, entonces ellos quedan y pueden tener desnutrición y ellos quedan fuera de esta medición. Ese problema lo decía en la entrevista que hicimos anteriormente al alcalde Guido Álvarez de Calga, quien decía que estas mediciones en realidad estarían subvaluando los niveles de nutrición y anemia. Y según el 100, a pesar de que hay este nivel de subvaluación que puede tener, por ejemplo en Omacha el nivel de anemia, según los datos del 100 para el 2015, supera el 75%. Eso solo entre aquellos niños que van a los centros de salud y no tomen en cuenta aquellos que no asisten a los centros de salud. Bien, ahora vamos a pasar la última entrevista. Hicimos también una entrevista al teniente alcalde de la provincia de Canchis, el señor Enrique Herrera. Él es médico, él es teniente alcalde de la provincia de Canchis y nos habla sobre la problemática de salud en esta provincia y señala qué es lo que se está haciendo también. Y también él evalúa esta cifra, esta meta que se puso de reducir solamente 2 puntos porcentuales anuales la desnutrición. También señala que es una meta modesta y dice que ellos esperan en su provincia superar largamente esta meta. Entonces veamos la entrevista al señor Enrique Herrera, teniente alcalde de la provincia de Canchis. Señor Herrera, usted además de teniente alcalde es médico, es doctor, y por lo cual eso lo vincula, tiene una vinculación más directa con la problemática de la anemia, la desnutrición infantil, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué tanto aquí en la región Cusco, en su provincia, en Canchis, se le da importancia al combate contra la desnutrición crónica, la anemia infantil? ¿Qué tanto se está combatiendo este tema? Muchas gracias por la oportunidad y realmente es muy preocupante la problemática de salud que tenemos en nuestra población infantil, sobre todo en menores de 5 años. Nosotros, como parte de la gestión municipal en nuestra provincia de Canchis, con su capital, la ciudad de Sicuani, teniendo un alcalde totalmente involucrado en lo que es la problemática de salud de nuestra población, hemos hecho como punto prioritario la conformación del Comité Provincial de Salud, para enfrentar no solamente la problemática de desnutrición, sino muchos otros problemas que tenemos en nuestra provincia. Pero ante esta situación alarmante del alto porcentaje, tanto en lo que es desnutrición crónica y anemia, estamos muy involucrados con la red de salud Canas Canchis Espinar, la cual también se ha involucrado con nosotros y a su vez hemos involucrado a las autoridades de educación, a otro tipo de autoridades dentro de la provincia. ¿Pero qué se está haciendo en concreto para bajar los temas de nutrición y anemia? ¿No? Por ejemplo, en Canchis, ¿cuántos son los niños, qué porcentaje, cuántos son los niños con anemia y nutrición? ¿Y qué están haciendo en concreto frente a la situación de estos niños? En Canchis tenemos un 70% de desnutrición crónica. ¿Y en el caso de la anemia? Y en anemia estamos bordeando el 17%. 17%. Sí, entonces como municipio nosotros hemos fortalecido todo lo que concierne a saneamiento básico, agua, desagüe. En eso actualmente se está trabajando. Por otro lado... Ahora, 70% es una cifra altísima en el caso de nutrición crónica, ¿no? Sí. En la provincia de Canchis, ¿cuántos niños hay con desnutrición? 70% significa cuántos son los niños. Claro, estamos con un promedio de por lo menos unos 20.000. Y eso es preocupante, por eso que estamos trabajando también con lo que es la UGEL. ¿Qué le digo? Usted me dice como municipio, ¿qué estamos haciendo? Entonces, saneamiento básico, estamos llegando
con lo que es viviendas saludables, cocinas mejoradas. Estamos promoviendo y trabajando en conjunto con todo lo que concierne la alimentación en la población, sobre todo, digamos, de riesgo. Tenemos un comité que es el CEDIP, que da alimentación a todos los niños menores de 5 años y adultos mayores con alimentación diaria, nutricional. Aparte de eso, nosotros estamos fortaleciendo la actividad con los distritos para trabajar de una manera, digamos, unida, y hemos conformado una mancomunidad Canchi, le llamamos, en la cual el distrito o cada distrito está unido a, digamos, a la autoridad provincial y trabajar en conjunto con nuestros presupuestos destinados a salud. ¿Y cómo está funcionando esa coordinación con los municipios y también sobre todo con el gobierno regional y el gobierno central? ¿Cómo se articulan las políticas al tema de anemia y nutrición entre la municipalidad, digamos, provincial de Canchis, con el gobierno regional y sobre todo con el gobierno central, con las políticas del gobierno central? El plan de incentivo municipal nos ayuda mucho en este sentido. Ahora, en relación a cómo nos llevamos entre las diferentes... ¿Cómo funciona la articulación, ¿no? Sí, primero, nos llevamos muy bien. Hemos dejado de lado todo lo que concierne a las tendencias de tipo de pensamiento social y político, y por lo tanto nosotros como municipalidad provincial nos regimos a todo lo que está canalizado ya los presupuestos de acuerdo a los sectores, tanto, digamos, a nivel social en este caso, y en ese sentido salimos juntos, tanto alcalde provincial y distrital y sus gerentes, sus regidores, para nuestras comunidades. O sea, nosotros tenemos actividad prioritariamente con las comunidades altas y sobre todo con la población vulnerable de esa zona. En este taller en el que ha participado, este taller que se realizó como parte de esta movilización regional contra la anemia y la desnutrición infantil en Cusco, se habló de la importancia de herramientas como el padrón nominal, el certificado de nacido vivo, para hacer un seguimiento a los niños desde que nacen, herramientas que se actualizan diariamente, desde que nacen, identificar los casos de nutrición y anemia para atenderlos atender directamente a estos niños. No quería preguntarle, en la municipalidad distrital, su municipalidad, ¿cómo está utilizando estas herramientas para hacer ese seguimiento a los niños y qué proyección tiene a partir de este taller en mejorar ese trabajo? Debo ser sincero, no hemos estado trabajando en la forma como ahora lo hemos entendido. Entonces, mi persona, como médico también, va a hacer las coordinaciones directas a nivel de la red de salud y vamos a tener una comunicación y trabajo articulado de forma directa, teniendo todas las armas que nos están dando para tener un trabajo científico, hacer un diagnóstico basal, hacer el seguimiento y sobre todo trabajar con, las tablas nominales. Ahora, y en la acción, el presupuesto es un tema fundamental. Quiero preguntarle, ¿con qué presupuesto cuentan ustedes en la municipalidad para este tipo de acciones? Para invertir en desarrollo humano, para invertir en el combate contra la desnutrición y la anemia infantil. ¿Cuál es el presupuesto que cuentan? ¿Qué porcentaje de su presupuesto lo dedican a este tema? No le puedo decir exactamente el porcentaje, pero sí tenemos presupuesto, trabajamos con la Gerencia de Desarrollo Social, quien realmente ha estado trabajando tal vez de una manera no adecuada dentro de la conducción de este proceso, pero de hoy en adelante tenemos que trabajar. Yo particularmente el día lunes voy a tener una reunión con el gerente de desarrollo social y tenemos que ya trabajar, como usted dice, con cantidades, con cuánto de dinero y cómo lo vamos a destinar y qué cosa es lo que tenemos que, atacar de fondo. Una última pregunta, me dice que tiene 70% de nutrición a nivel provincial en Canchis. ¿Qué meta tiene el municipio hacia el final de su gestión? Está en el primer año, le restan 3 años. ¿Cuál es la meta que tienen para reducir estos niveles tan altos de nutrición crónica? Sí, nosotros hemos sido un poco más optimistas, reducir al término de nuestra gestión el 25% por lo menos, pero de acuerdo a lo que se nos está indicando, por año debemos hacer una reducción de desnutrición del 2% y de anemia del 6%. Ahora, una reducción del 2% en un nivel de 70% es una meta poco ambiciosa. Sí, es preocupante porque no vamos a avanzar mucho, a pesar de que una desnutrición crónica es muy difícil reducir de una manera un poco rápida porque el proceso es crónico, pero aún así nosotros vamos a analizar nuestra situación en particular y de acuerdo a ello vamos a
tener que superar los porcentajes. De reducir de 70 a 25 en estos 3 años, esto implica que van a reducir más o menos un promedio de entre 10-15 puntos anuales de desnutrición. Esa es un poco la meta que tienen. Sí, nuestra meta era un promedio de 15%. 15% ¿no? al año. Sí, al año. Va a ser muy difícil, pero contamos con la predisposición de la gestión municipal. Nuestro alcalde está involucrado y preocupado por esta situación, pero aún así nosotros vamos a insistir. Esta propuesta para toda la región de 2.2% para reducir anemia, para reducir desnutrición y 2% para reducir anemia, ¿le parece que son metas modestas, que deberían ser metas más ambiciosas? Hablando así, digamos, en forma superficial, parece que es muy modesto, pero ya tocando desde el punto de vista técnico, me parece que esto se ha debido a un estudio, porque no siempre es fácil, nuestra geografía es muy agreste, los recursos tanto económicos como humanos también no son los adecuados. Pienso que ha sido en base a una evaluación, pero nosotros particularmente como provincia vamos a tratar de superar estos porcentajes. Bien, ahora quiero leer, antes de terminar el programa, un par de comentarios finales que nos llegan a través del chat y que no quiero dejar de leer. Otilia Juárez dice: la región altoandina debe desarrollar muchos proyectos para combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil. Luego, Fernanda Lisset dice: las comunidades andinas son las más desfavorecidas con relación a la anemia y desnutrición. Influyen mucho sus usos y costumbres alimentarias. Es importante que la municipalidad atienda a estas comunidades. Obviamente, el combate contra la desnutrición y la anemia infantil debe ser una prioridad en las comunidades altoandinas, pero no solamente en ellas, en general a nivel nacional, también en las comunidades amazónicas donde este problema es grave. Y un poco por eso es que el Grupo Impulsor de la Inversión en la Infancia viene promoviendo estas movilizaciones regionales, como esta movilización regional contra la anemia y la desnutrición infantil que se realizó la semana pasada en Cusco. Anteriormente hubo una movilización similar en Puno, otra región donde tiene graves problemas. Puno es la región del país con los más altos niveles de anemia infantil, donde la anemia llega a 80%, según datos del ENDES del año 2014. También hubo una movilización regional anteriormente en Loreto y se van a hacer también ahora, se van a seguir haciendo en otras regiones del país, precisamente para promover lo que dicen quienes nos están escribiendo, que el combate contra la desnutrición y la anemia debe ser una prioridad y debe ser un problema asumido también por los gobiernos locales, por los alcaldes, por los gobiernos regionales como una prioridad en sus políticas locales. Nosotros llegamos de esta forma al final del programa. Les recordamos que este programa se repite hoy, esta tarde, a las 4 de la tarde. Y también queremos anunciarles que el día de mañana, a las 11 de la mañana, va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto, como todos los jueves. El día de mañana en el programa Diálogo Abierto se va a retransmitir en el programa Diálogo Abierto mañana lo que fue la movilización regional en Cusco. Se va a transmitir especialmente lo que fue el encuentro político-social que reunió a las autoridades regionales, autoridades también del gobierno central y a los alcaldes provinciales y distritales del Cusco, encuentro en el que se adoptaron estos acuerdos para combatir la anemia y la desnutrición infantil. Entonces, lo que fue ese encuentro político-social como parte de la movilización regional en Cusco contra la anemia y desnutrición infantil se va a retransmitir mañana a las 11 de la mañana en la transmisión del programa Diálogo Abierto. Y le recuerdo finalmente otra vez que este programa se repite hoy a las 4 de la tarde.